Iglesia, buenas noches. Que el Señor me los bendiga grandemente en el poderoso nombre, que sobre todo nombre es en el nombre de Jesús y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Traemos esta noche otro tema maravilloso de aprender para glorificarlo y santificarlo a Él en nuestro cuerpo, porque eso es lo que Él quiere, que seamos templo de su Hijo, de su Espíritu, porque Él es un solo Dios, en un solo templo hecho por Él a través del tiempo. Se habitó en ti, en templos hechos de hombre, pero ahora habita en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces el tema se llama Somos templos vivos. Mire, somos templos vivos. Vamos a la palabra, a 1 Corintios 3:16 al 17. Dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos y pedimos que esta palabra pueda fluir en nuestra mente, Señor, en nuestros corazones, y nos pueda hacer cambiar, reflexionar de acuerdo a lo que ella nos va a decir hoy, para edificación de ese cuerpo maravilloso que es la iglesia de Jesucristo universalmente. Y por eso dice que somos templo del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Amén y amén. Bienvenidos todos a participar esta noche de esta palabra maravillosa, porque Dios nos las ha regalado a través de su Santo Espíritu. Entonces, mire, ¿qué es el templo hoy? Usted y yo somos el templo donde vive el Espíritu Santo. Y dice que el templo ese es santo, porque ahí vive el Espíritu Santo. Ese Dios que es santo, 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 vive en cada uno de nosotros. Pero dice que el que lo destruya, Él también lo va a destruir. Entonces mire que hay que analizar la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Él nos ha dado este cuerpo, pero Él también nos va a pedir cuenta el día que vayamos a su presencia. Y todo lo que usted está haciendo ahora en el cuerpo, si es bueno, le va bien. Si es malo, también le va a ir mal. Porque ahí debe de habitar es el Espíritu Santo, y no cualquier espíritu inmundo que de pronto estamos dejando que viva en ese cuerpo. Por eso hoy la palabra nos va a hablar claro. ¿Qué necesita Dios de usted hoy? Que usted preste atención, que lo escuche, no se deje distraer. A veces cuando nosotros comenzamos a poner la palabra de Dios, comienza el enemigo a torpedearla. Comienzan a llamarte por teléfono, alguien llega llamando. No, eso va a tener obstáculos. Y más si son temas como estos, peor todavía, porque Él no quiere que tú lo desalojes del templo, que Él se siente a satisfacción con demonios en una forma o en otra, pero hay que hacerlo. Pero hay que oír la palabra. Entonces, bienvenidos, y lo que Dios se agrada es que tú le prestes atención hoy. Entonces la palabra es en griego naos, quiere decir templo, quiere decir capilla, santuario. Y en español dice que templo es un edificio público destinado a un culto o a hacer culto. Nos estamos refiriendo al templo, a la casa, lo que se le llama templo, a algo natural, algo físico. Pero hoy Dios nos va a hablar, Dios tan maravilloso, a donde Él quiere habitar. Le repito otra vez, dice: ¿sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué buen interrogante.
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A dónde habita él? En cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, él habitaba en los tabernáculos. El templo era físico. Salomón le hizo un templo, la casa. Cuando Jesús vino, encontró los templos, los santuarios, donde él se reunía, y era normal, pero al momento que Jesús viene, las cosas cambian. Porque Jesús vino a hacer el nuevo templo. Y eso es lo que no le entendieron los mismos judíos. Por eso los judíos no tienen templo. El templo que tienen hoy en día es el Muro de los Lamentos. Y ellos están esperando la construcción del tercer templo. Pero mire que eso no es para nosotros, porque ya el templo somos nosotros. Entonces la iglesia es el templo donde vive el Espíritu Santo. Y el templo que están esperando ellos para que se va a reconstruir en los tiempos donde va a reinar el anticristo. Y por eso el anticristo se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Pero ya eso no es para nosotros. Nosotros estaremos en el cielo esperando que pasen los 7 años de la gran tribulación y bajaremos con el Cordero a la tierra nueva y a los cielos nuevos que Él ha prometido a los que creemos. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver el nuevo templo. En Juan 2, dicho por Jesús, en Juan 2, 13 al 22, vamos a leer. Juan 2, 13 al 22. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Ahí encontramos el templo físico y lo tenían vuelto una mercadería. Así puedes volver el cuerpo hoy, que es el templo, una mercadería, haciendo de él lo que te dé la gana y de lo que tú quieras hacer. Esto era este cuerpo debe ser es el templo del Espíritu Santo, porque fue el nuevo templo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué les dijo él? En 3 días le estaba hablando de la muerte. En 3 días lo hago y a los 3 días resucito y vendrá el nuevo cuerpo, el nuevo templo para la iglesia, porque los judíos lo rechazaron. Los judíos siguen pendientes del templo físico y por eso tienen que hacer el tercer templo. Allá al lado de la mezquita de Omar, por allá está el sitio, pero nosotros tenemos que el templo ya somos nosotros. Ya no hay que hacerlo, no necesitamos ladrillo, no necesitamos piedra, ya Él lo hizo. Y es la misma señal que le dio cuando habló de la señal de Jonás.
3 días en el vientre de un pez y 3 noches. Esa fue la señal. 3 días, en 3 días hizo el templo, resucitó y aquí estamos nosotros, a donde Él habita ahora, que es en nuestro cuerpo. Amén, iglesia. Entonces dice que Jesús les habló del cuerpo de Él, que ese es el nuevo templo. Ahora, Él es el cimiento de lo que Él dijo, y dice, ¿cuál es el cimiento? Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2. La carta a la iglesia que estaba en Éfeso, 2:17 al 22. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ahí encontramos la Trinidad de Dios, la pluralidad de Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo, y ahí tenemos. Entonces somos templo de Él, pero ¿cómo nos vamos edificando? En el fundamento de Jesús. El fundamento no es Pedro, el fundamento no es María, no es Juan, el fundamento no es el pastor, el fundamento es Cristo. Ahí es donde el edificio va a crecer. ¿Qué hacemos nosotros con hacer catedrales, adornarlas tanto, y el templo se está destruyendo por falta de palabra? Hay pastores que no se han encargado de edificar la iglesia, creyendo que es el templo que van a adornar. No es malo tener una edificación buena, pero ¿sabe cuál es el templo que hay que adornar y que hay que limpiar y purificar? A las personas que se convierten a Cristo. Y el que no se convierte hay que traerlo para que sea templo del Espíritu Santo y saque toda esa mercadería que tiene. Así como Jesús cogió el perrero y lo echó fuera. Hoy en día a veces han hecho hasta los mismos templos físicos, los han hecho mercadería. Ahí hay venta de cuánta cosa hay, comercio, pero no se está haciendo lo que se debe hacer. Aquí hay que tener ese interés en la oveja, porque ahí es donde está sembrado el Espíritu Santo. Ahí es la morada del Espíritu Santo. Pero si una iglesia no se le da palabra, una iglesia se entretiene con show, mercadería, nunca vamos a edificar. Por eso hay gente que están pendientes de megas iglesias. La iglesia de Cristo es un remanente. Las multitudes traicionaron a Jesús. Entonces no es que ganemos almas, pero sépase que la palabra no va a mentir. Entonces, ¿a quién es que debemos? Ganar a las almas, adornarlas, porque ellas son las iglesias, dándole, ¿cómo es el adorno? Con buena palabra, edificándole y diciéndole, saca la mercadería que tienes en el templo. Fornicaciones, mentiras, adulterio, robo. ¿Cuántas cosas puedes tener? Tú lo sabrás lo que es. Entonces mire que 1 Corintios 3:11 dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra cimiento es igual a fundamento. Hay Biblias que dice los cimientos, otra dice fundamento, que es la misma palabra. Entonces tú para edificar una casa comienzas primero por los cimientos y pones el fundamento. La iglesia hoy en día, si no recibe palabra,
verdadera no está cimentada, no está bien fundamentada. Y por eso es que vemos tanta sinvergüenzura, pues no voy a otra cosa, en las iglesias, por falta de la palabra de Dios. Mire que aquí mismo en 1 Corintios 4:6 dice, pero estos hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Usted nunca piense de lo que está escrito, más ni le ponga ni le quite, porque le caen las maldiciones que están en la Biblia. Usted piense lo que está aquí. Si hoy le está diciendo que el templo es usted como iglesia, ahí es donde vive el Espíritu Santo, y no son los megas iglesias que quieren poner, y por eso es que hay tanto fracaso. A veces uno cree que la iglesia estaba creciendo, que habían esos verdaderos avivamientos, y no era ningún avivamiento, lo que había era avispamiento, que es diferente, engañando a la gente. Tienen que edificarte a ti, porque hoy nos está probando la Biblia que tú y yo somos el templo de Dios, el que Jesucristo hizo en 3 días y a donde mora el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Ahora, si ya él hizo, él es el que lo construyó, él se pone como ejemplo de fundamento. Ahora, ¿qué somos nosotros ahora? Qué buena, ¿cuál es el cimiento? Jesucristo. ¿Qué somos ahora? Bonita pregunta. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos 3, del 1 al 6. Qué buena pregunta. ¿Qué somos ahora? Tú le haces la pregunta y él te responde. Cuando tú le preguntas a Dios y en oración y lees la Biblia, ella te responde, porque esa es la palabra de Dios. Vamos a lo que dice Hebreos 3, del 1 al 6. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, mire que no le está hablando al mundo. ¿Y cómo nos da el calificativo? Hermanos santos. A veces le queremos decir hermano a todo mundo. Mire que da la explicación. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, no cualquier llamamiento. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Qué bonita profesión tenemos hoy en día, predicar la palabra de Dios. Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriano en la esperanza. Amén. ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día? Nosotros. ¿Qué estás haciendo en la casa de Dios? ¿Qué permites tú en la casa de Dios? Entonces mire que Pedro también nos vuelve a afirmar en la primera carta de Pedro a la iglesia 2, 4 al 8. Dice, la piedra viva, título, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Hay personas que van a tropezar, ya fueron destinados, no van a creer, desechan hasta esta palabra y te hacen creer a ti otras cosas. Entonces, si tú eres un granito, una piedra, Jesucristo es la roca, y esa cantidad de piedrecitas nos fuimos uniendo, que somos la casa espiritual y hemos hecho la congregación de los santos. Entonces, ¿quién es la casa? Casa espiritual. Debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra hoy? Y que toda casa tiene puertas. Si usted no abre la puerta de esa casa que Cristo ya hizo, Él tampoco entra. Y eso es lo que le pasa mucho. Usted puede estar escuchando esta palabra hoy y de pronto dice: no la creo, no abre la puerta y Cristo no entra, así de sencillo. Y vamos a lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere Jesús? Que todo este sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, hoy tú abras la puerta de tu corazón. De pronto está oxidada de tanto rechazo que le ha hecho a Dios. Y todavía eres capaz de pronto escuchar este sermón y está diciendo: no abro la puerta, no creo esa palabra. ¿Qué templo voy a hacer yo? Eso es mentira. Yo estoy esperando el tercer templo. No, ya yo soy templo. Usted no tiene que esperar templo, ya usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces mire que la palabra es clara. Entonces mire, adorar a Dios, ya no tienes que ir a Jerusalén, ya no tienes que ir a la mezquita, ya no tienes que esperar el tercer templo. Ya tú eres templo a donde Él vive y tú lo debes de adorar. Vamos a ver lo que le dijo Jesús, el encuentro que tuvo con la samaritana, que es lo hermoso cuando leemos la palabra de Dios y nos conectamos a ella. Vamos a sentir alegría y gozo y se nos vuelven las cosas tan realidades. Dice Juan 4:20 y lo vamos a leer hasta el 26. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debes de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis a lo que no sabéis. No, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es hora, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy
el que habla contigo. Amén. Mire que ella estaba esperando el Mesías y el Mesías estaba hablando con ella, porque Israel rechazó a Jesús y dijeron que los judíos lo rechazaron, y cuando él les dijo que iba a hacer el templo en 3 días, que le digan, estás loco, nosotros lo hicimos en 46 años, ahora vas a decir que tú lo haces en 3 días. No creían. Y mire qué templo tan precioso es usted hoy para ese Dios grande y poderoso y maravilloso. Adórelo, glorifíquelo. Mire, hay gente que cree, no estoy diciendo que sea malo, que si a usted le toca hacer un tour y a Israel, al Muro de los Lamentos, pero tienen un turismo comercial también en eso. Que si usted va a Israel y se va a bautizar ya en el río Jordán, es que va a adorar a Dios. O si va al Muro de los Lamentos. Mire lo que está diciendo la palabra, que llegaría el tiempo que no había necesidad de ir allá, que tú adorarías a Dios en cualquier lugar. ¿Y cómo no lo vas a adorar si vive dentro de ti? Amén. Qué asombrosa es la palabra. Qué maravillosa es la palabra cuando la ponemos en manos del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos la revela y Él es el que nos dice lo que debemos de decir. Y Él era el gran yo soy. Y la mujer le está diciendo, la samaritana le está reconociendo. Y no le dijo en el momento, mire, y si usted sigue leyendo, Él le dijo, el que bebe de esta agua y come de esta carne nunca tendrá sed ni nunca tendrá hambre. Pero quería llevarlo a este punto, que la adoración es porque usted vaya al río Jordán, que vaya a traer aceite de allá de Jerusalén, o que usted tenga que ir allá para ser cristiano. Aquí somos cristianos a donde estemos. Si estás en el Perú, estás en Colombia, estás en tu pueblo, a donde estés, tú vas a adorar al Señor. Amén. Porque Él vive dentro de ti, pero debes de adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Porque en carne no te va a escuchar. Él debe dejarle, cuando tú le abres la puerta, Él entra y la cierra y más nadie la abre. Y eso es lo que vemos hoy en día. Gente que dice que se arrepintió y usted ve haciendo lo mismo. Quiere decir que el que vive en usted no lo hay. Porque cuando usted vive el Espíritu Santo, Él lo frena a usted. Él le advierte, Él lo redarguye, Él lo corrige cuando usted hace. Y usted siente dolor, llora cuando usted peca. Porque usted sabe que el que está dentro de usted lo ofendió. Él vive, no lo tengas arrimado. Ya tú eres cristiano. Lleva este mensaje y dile, no es en Jerusalén. No es un templo nuevo, no es el tercer templo donde tú tienes que ir a adorar. Eso lo está esperando el anticristo. Es donde se va a sentar. Ya Él vive dentro de nosotros. Si lo adoras en Colombia, lo adoras en tu cuarto, a donde esté, pero hazlo en espíritu y en verdad. Amén, iglesia. Qué bueno y maravilloso. Ahora, una pregunta. ¿Quién mora con nosotros? Vamos a la palabra. En Juan 14, 15 al 23. Juan 14, 15 al 23. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. No dijo una cosa, se refirió a un nombre, y no es una fuerza activa como muchos dicen, y no es algo que está como que haciendo en tu vida el yo, no, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Una promesa, yo la creo y nunca me apartaré de esa promesa. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando se habla de morar, ¿a dónde es tu morada? ¿A dónde es tu casa? ¿A dónde mora Él? Porque somos casa espiritual, somos el templo donde Él vive. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bonito que tú tengas ese Dios integral, íntegro en tu vida, morando en tu vida, que tú seas esa casa verdadera de Dios. Por eso es que hay gente que a veces ni saben lo que hacen. Se bautizan y siguen permitiendo en la nueva casa supuestamente que ellos hicieron borrachera, programaciones absurdas, novelas sangrientas, adulterio. ¿A qué te puede llevar? Ahora, si tú eres la morada del Espíritu Santo, ¿por qué dejas morar a otro? Yo no me explico cómo un pastor pueda estar sacándole demonio a una persona verdaderamente consagrada a Dios, si fue sellado, por donde se le metió. Por eso lo que vemos es doctrinas de demonio, tembladeras, que esa no es la unción del Espíritu Santo. Otro soplándote para meterte el Espíritu Santo. Si ya él entró una vez, se cerró, ¿qué unción te puedo yo decir que te voy a meter la unción o la doble unción? Si ya tú la tienes. El día que tú aceptaste y recibiste a Jesucristo en tu corazón, entró y la puerta se cerró. Si está sellado, una botella que esté sellada, ¿cómo le vas a meter líquido? Ya nosotros fuimos sellados y no hay otro sello más. Usted no tenga miedo a la mentira que están echándole, metiéndole miedo que a usted que lo van a sellar. Entonces tendrán que sellarte 2 veces, porque ya fuiste sellado. ¿Con qué te van a sellar? Nosotros nos vamos con Cristo y al mundo lo van a sellar, pero no a los hijos de Dios. Vamos a 2 Timoteo 1, 12 al 14. Entendamos, iglesia, oigamos palabra. El tiempo está cerca. Dice la palabra, 2 Timoteo 1, 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Es en ti y en mí. Y lo dice aquí. Si yo te haría una pregunta hoy, ¿a quién le crees? ¿Al pastor? ¿Al sacerdote? ¿O a la Biblia? De pronto me contestaría a la Biblia. ¿Por qué no hace lo que dice la Biblia? ¿Por qué te dejas engañar? ¿Sabe por qué? Porque no la lees. Y si la leen, de pronto no la entiende, porque no está morando en ti el que debe de morar. Porque Él mismo le inspiró a los santos profetas y a ti mismo te la inspira hoy, te la revela lo que está aquí, para que lo traigas a la iglesia. Amén, iglesia.
Entonces, iglesia, vivamos como espirituales, porque el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos 8, 9 al 14. Romanos 8, 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros o en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿La carne o te guía el Espíritu Santo? Si te guía la carne, es porque el Espíritu Santo en verdad no está morando en tu vida. O no le das cabida. Hay algunos que lo han apagado, otros lo entristecen, otros lo resisten, otros lo enojan y otros blasfeman. Todo eso se hace con el Espíritu Santo. Y a veces estamos creyendo que estamos solos. En las dificultades más grandes que he tenido, hasta con problemas de enfermedad económica, enfermedades con mi esposa, he visto la mano de Dios, he visto ese Espíritu Santo, a ese Jesús glorificarse a través de esas necesidades, esos problemas. Mire que esto que está sucediendo, estamos felices. Aquí no hay desespero, aquí no hay angustia, porque yo me someto a lo que dice la palabra. La palabra dice que nos tenemos que someter a toda autoridad, porque si no nos sometemos, resistimos a Dios, porque no hay autoridad ni arriba, ni aquí abajo, ni debajo que no haya sido hecha por Él. Él tiene mando sobre toda autoridad. Por eso Jesús dijo, toda autoridad se me ha dado, arriba, abajo, aquí y debajo, sobre toda potestad. Él es el que tiene la autoridad. Créale. En tiempo de dificultad es donde vemos la gloria de Dios. En el desierto se vio el agua, el maná. En el desierto se vio codornices. Y esto hace parte del plan de Dios. Pero te has preguntado, ¿Cristo mora en ti? Para que andes con miedo, con temor a la situación, temor a la muerte, temor a la enfermedad. Créale que el que está en usted, el día que se lo vaya a llevar, puede estar usted en lo mejor. Porque Él vive, Él sabe hasta qué tiempo vas a durar aquí. Pierda el miedo hoy. Afiáncese. La muerte en Cristo es ganancia. Dice, bienaventurados desde aquí en adelante los que mueren en Jesús, porque las obras con ellos continúan. Entonces encontramos la palabra de Dios muy clarita. Entonces mire que el que vive por el Espíritu vivirá. Ese mismo Espíritu nos va a resucitar, así como resucitó a Jesucristo, porque moraba. Y por eso Jesús dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Y qué dijo Esteban? Lo mismo. ¿Y qué debes de decir tú? Lo mismo. Créale a la palabra. Amén, iglesia. Así con mucho amor, porque estamos haciendo este tema de la casa, pero yo sé que estamos en espíritu. Y usted allá en su casa está al lado de alguien, de su esposa, de sus hijos o de un hermano. Dígale así con mucho amor, ¿estás oyendo lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros somos el templo y no una casa hecha de manos de hombre. Entonces desde hoy en adelante le voy a prestar más atención. ¿Cómo debo de cuidarla?
y cómo debo de proteger esa nueva vivienda donde vive Dios a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Segunda carta de Corintios 3:17. Mire lo que nos dice. Dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. El mismo Espíritu que tenía Elías, el mismo Espíritu que vino a Juan el Bautista, el mismo Espíritu que bajó en forma corporal como paloma, ese mismo Espíritu lo tienes tú hoy viviendo, porque Jesús lo ganó, hizo el templo, y el templo eres tú. Ya no somos hechos manos de obra, porque es un nuevo nacimiento. Nos engendró nuevamente, ¿y sabe quién nos engendró? Él. Mire que vamos a Primera de Juan. Cuando se engendra es porque ya hubo un cambio, y engendrar quiere decir que alguien nos hizo. Dice 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cómo te va a tocar el diablo viviendo Dios en tu vida? ¿Cómo le vas a sacar un demonio a una persona nacida de nuevo verdaderamente? Y eso es lo que vemos nosotros. Y soplando, poniéndoles manos. No se deje poner mano de cualquiera. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, tenga cuidado, no imponga las manos a la ligera. No se vaya a ser partícipe de pecados ajenos. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la gente vuela, dejarse poner mano. Sépase que el que le pone mano a usted es una persona verdaderamente ungida. Y no lo va a hacer. El que es ungido no lo está haciendo por hacerlo. Eso es si el Espíritu se lo ordena. Tenga mucho cuidado con eso y dejarse poner mano de cualquiera. De cualquier aparecido que usted no sabe ni quién es. A veces te meten en demonios. Pero el que no sea cristiano, porque un verdadero cristiano no se deja hacer eso tampoco. Ni tampoco le va a entrar, porque está sellado y vive el Espíritu Santo. Y él no puede convivir con un demonio. Qué bueno. Surge una pregunta: ¿cómo lo recibimos? Vamos a Marcos 16, 15 al 16. Ahí es como dicen en mi pueblo, o en muchos pueblos, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Cuando uno le dice a las personas: tienes que hacer esto. Vamos a Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: ¿a quién? A los discípulos, a los apóstoles, y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo. Si usted no hace esto, sigue siendo criatura y nunca va a llegar a ser hijo de Dios, porque este es el miedo que le da a la gente. Y dice, y saca la excusa: ya yo fui bautizado. Ni te acuerdas siquiera cuando te bautizaron. Yo sí sé ahora cuando me bauticé. Tuve conciencia. Un niño no tiene conciencia, más bien le abusan de su credo religioso, le imponen a la fuerza lo que no es. Hasta aparecen madrinas y padrinos que aquí no existen en la Biblia. ¿Quién se inventó eso? ¿Ustedes saben quién se lo inventa? Para sacar provecho. El que creyere, ahí está, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué importancia tiene el bautismo? Lo oficializó Jesús. Esto está en rojo, son letras, son palabras directamente por Jesús. Y le dijo: vayan y prediquen el evangelio. No dijo a todo hijo de Dios, a toda criatura. Todos somos criaturas antes de Cristo. También nos hizo el Señor, pero somos criaturas. Y una criatura no hereda. El que hereda es el Hijo.
Y nosotros somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos con Jesucristo de las ricas bendiciones y la salvación. Amén. Entonces ya nos dimos cuenta. Y mire lo que dice Efesios 1, 3 al 14. A la iglesia que estaba en Éfeso, del 1, 3 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está el problema, usted lo puede oír, el problema es que no lo cree. En él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, garantía, sello, propiedad de Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que tenemos que leer y aprender diariamente. Habiendo oído y creído. Y dice, predícale el evangelio. El que crea y se ha bautizado. Usted no se va a bautizar si usted no ha creído. Para usted es algo esto raro. O nos puede decir hasta loco. Que ahora se anda loco predicando y que hay que bautizarse. Entonces, ¿qué beneficio trae el bautizarnos? Va a traer que ahí va a llegar el don del Espíritu Santo. ¿Saben lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles? 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a hacer morada? ¿Cómo vas a hacer casa si no has hecho esto? Y tú ahí puedes estar diciendo, yo también soy hijo de Dios. Dios habita en mí y el Señor me revela. Anoche tuve un sueño y me dijo que yo me iba para el cielo, que yo era muy feliz. No, mi hermano, no se deje engañar. Créale a la palabra. Mire que les dijo Jesús, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, y se lo dijo Jesucristo. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hechos 1:8. Bautizarte, recibes el don del Espíritu Santo, recibes poder y algo más, porque Él es maravilloso. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2:27 al 26. Hoy sí vas a aprender qué es la unción y no esas famosas unciones que están metiendo. Ahora que la unción de la manguera, la unción del zapato, todo eso lo ha visto uno por las redes, que a uno le da es como risa a veces y pesar de ver la ignorancia de aquellos que están oyendo eso y de tanto el que la predica. Y a veces te meten la doble unción. Creen que es el liceo, que es el manto, y utilizan hasta manto. Mi hermano, hoy la palabra nos ha dicho claro que la unción está dentro de ti. Tú no necesitas buscar unción en otra parte. Ya la unción vive dentro de ti. Y vamos a probarlo. Primera de Juan 2:26 al 27, porque doy el 26 para que vean que es el engaño que hay. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿quién es Él? De Dios, de Jesucristo, permanece en vosotros, no se ha ido para ninguna parte, ¿ya? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mire que termina con Jesucristo y habla de la unción del Espíritu. Permanece, nadie tiene que dártela, ya fue dada, ya la recibiste y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Usted no se puede estar montando en plataformas ajenas. Sea original. Predique sermones. Usted más necesita orarle, dejar que Él lo use, que se desarrolle ese poder, ese potencial que hay en usted. Porque Él se lo ha dado. El Evangelio es poder de Dios para los que creemos. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta que no se deje echar mentira de los que le engañan, tratando de decirle, porque se lo voy a volver a leer, pero la unción que vosotros recibiste una vez, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Jesucristo. Amén, iglesia. Glorifique a Dios en su templo, que es usted y soy yo. Entonces, qué maravilloso. Vamos a 2 Corintios 1, 21 al 22. 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos unge? ¿Un hombre o es Dios? ¿A quién le crees? Yo mi unción la recibí de Dios. Yo no tengo que estarle metiendo unción a nadie. Yo tengo que darle la palabra para que la unción que tiene se avive, porque puede estar apagado y la palabra es la que te va a avivar el fuego que hay dentro de ti. Pero no es a través de soplo, no es a través de imposiciones de manos. No, Señor. Déjese de esos cuentos. No deje que nadie lo engañe. Entonces mire lo que dice. Entonces miramos que confirma con vosotros en Cristo que nos dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Nos ha dado esa garantía, ese sello. ¿A dónde? En tu mente, en nuestros corazones. Esa es la mente de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos la mente de Cristo. No dice tenga los pies. En 1 Corintios 2:16 podemos leerlo, que es lo que nos dice. Entonces nuestros corazones debemos tenerlos dispuestos para ser. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Siempre le damos el sustento bíblico. Aquí se habla la palabra y la firma Dios. Acostúmbrese a escuchar eso. Porque usted le puede explicar, la Biblia dice, pero ¿a dónde? Usted necesita saber a dónde dice. Porque eso es lo que lo va a usted a convencer, porque la palabra es una espada de doble filo, que si tú la pones en tu vida, entra y te transforma. Te cambia y te renueva. Amén, iglesia. Viene una pregunta maravillosa. ¿Qué destruye el templo? Así como las casas, la destruye el salitre, la destruye el tiempo, también el templo de pronto puede ser destruido después de haber sido hecho. Y es lo que debemos de aprender. Entonces, primera respuesta, la fornicación.
Vamos a 1 Corintios 6, 12 al 20. Mire que el título dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No dice en la iglesia que hiciste tan linda, en el templo que le llamamos, o en el local, te está pidiendo en tu cuerpo, porque tú eres la iglesia. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí en Colombia es lícito la prostitución, es lícito fumar cigarrillo, es lícito tomar alcohol, pero a mí no me conviene, porque ya yo sé quién vive en mi vida, yo sé de quién soy, y me pasó por eso, para que yo no lo vuelva a hacer, y aprendí. Entonces, todo es lícito, a nadie le está diciendo no. Sí, a cualquiera le dan una licencia si tiene los requisitos para que abra un prostíbulo, para que ponga juegos de maquinitas, juegos de billares, eso es lícito, pero a mí no me conviene. A mí no me conviene nada de eso. Las telenovelas es lícito, las películas sangrientas, las fiestas, eso son lícitas, pero a mí no me conviene. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Se está dando cuenta? Que el cuerpo no es para la fornicación. Y está uno diciéndole, cásense, porque la unión libre es fornicación. ¿Y qué le dirán a uno? Ese pastor sí molesta, o me la tiene montada. No soy yo, es el que vive en ti, que supuestamente ya creíste, te bautizaste, pero no quieres dar el otro paso de regenerar tu vida verdaderamente como Dios quiere. Dios quiere que hagamos lo que Él dice. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire lo que nos está hablando la palabra. Les decía, eso es lícito, pero no me conviene, porque yo nací de nuevo y yo sé que el que vive en mí, ¿qué haría cuando cometemos un adulterio? Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo sufrió David? Perdió 6 hijos a causa de un adulterio. ¿Y cómo no le tocó? Llorar. Y tuvo que Natán confrontarlo. Y él aceptar la realidad. Y de ahí es donde él escribe el Salmo 51. Léaselo para que vea usted. A donde él le pide un espíritu renovado y le pide un corazón de carne y no de piedra. Todo eso lo miramos en la palabra. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Vio? No dice la carne. Un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? No es tuyo. Es nuestro, pero pertenece a Dios, porque esa es su morada. Pero si no cambiamos, iglesia, después de esta pandemia, la iglesia debe de salir a hacer lo que Dios le está pidiendo. Aquel que esté en unión libre y lleve 2, 3, 4, 5 años en la iglesia, debe de salir a casarse.
para poder tener un sexo lícito y no está en fornicación. Esa es la fornicación física, pero hay otra fornicación espiritual, y por eso habló de la ramera, el que se une con una ramera. Ahora vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17, 1 al 5. Iglesia, hable la verdad. La verdad peca, la verdad no peca, peca la mentira. Dice la palabra, condenación de la gran ramera. Si te unes a una ramera, ¿a dónde vas a parar? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación espiritual. ¿Y quién es la gran ramera? La Biblia te lo dice. Vamos a ver qué nos dice. Dice, y me llevó en el espíritu. ¿Cómo vas a conocer esta palabra si el espíritu no mora en ti? Se está dando cuenta que la palabra hay que entenderla es con el espíritu. No es cualquiera. Tienes que dejar que el Dios te use. Dice, al desierto. ¿A dónde llevó el Espíritu de Jesús para ser tentado? Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quiénes usan esos colores? Usted lo conoce muy bien. Roma. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. ¿Quién utiliza el cáliz? De oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso se llama fornicación espiritual. Y eso es lo que van a venir parando muchos, haciendo alianzas bajo el ecumenismo. Y usted rechace todo eso. Si usted sigue leyendo todo esto, pero vamos al final porque aquí le explica aquí de quién se trata. Pero vamos al versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa ciudad? ¿A dónde van a besarle la mano? Los reyes de la tierra. Tantos predicadores que han dicho, pero hay oídos sordos a esto que se está hablando. No te tiemble, no tengas miedo a decir la verdad que está en la Biblia, porque tú no estás pecando. Peca si no la dices, porque muchos se condenarán por no conocer la verdad. Amén, iglesia. Ya nos dimos cuenta. ¿Y a través de qué se hace que daña el templo? Vamos al otro punto. Dice la idolatría. Vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18. Somos templo del Dios viviente. Título. ¿De qué has tratado el tema? Del templo. Dice, somos templos vivos y no locales muertos. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apártate de la idolatría, apártate de la fornicación, y Dios nos recibirá. Arrepiéntete, no te está negando. Él quiere ser tu Padre, quiere ser tu Dios, pero si tú se lo permites, yo se lo permití, y Él es mi Dios, Él me cuida, me protege, y Él sabe hasta dónde me va a llevar. Confío en Él, viviré por Él, moriré por Él. Amén, iglesia. Un día vas a morir, de una forma o de la otra, porque a ti te dijeron qué día naciste, porque tú no te acuerdas, pero tú no sabes qué día vas a morir. Eso lo sabe el que te crió, eso lo sabe el que te hizo. No es cuando yo diga, ni es cuando diga el otro, es cuando Él diga. No te ha dicho cómo tampoco. La forma que venga, total que la muerte en Cristo es ganancia. Amén, iglesia. Ahí tenemos. Vamos a 1 Corintios 10, 14. Para ver qué nos dice. Dice aquí: por lo tanto, amados míos, huí de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. No te dice quédate, y te está diciendo sal de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Personas que son felices llevando la idolatría, se enorgullecen, se vanaglorian con las vanidades del mundo. Jeremías dijo: vanidades son las obras que hacen los hombres con sus manos. Y dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Créale al Dios del cielo y Él lo llevará adelante. Iglesia, qué bueno que llegamos al final y que este mensaje haya llegado a tu vida. Entonces vamos a concluir. El templo de Dios ahora somos nosotros, pero que tenemos que quitar una cantidad de cosas que de pronto entristecemos al que vive dentro de nosotros. Vamos a Efesios, concluyendo ya. Efesios 4, y lo leemos del 29 al 32. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que dice que el Espíritu Santo vive en él, que él es hijo de Dios, que lleva 20 años en la iglesia y no quita la gritería, no quita la ira, no quita la maledicencia, no quita la amargura, vive hablando palabras corrompidas, se empapa con la jerga del mundo y no entendemos por qué, sabiendo que el que vive dentro lo está oyendo? ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo siendo que tú eres la morada cuando tú andas con esa sinvergüenzura? Sinvergüenzura, no tiene vergüenza. Sinvergüenza, no tiene vergüenza, sabiendo que el que vive es santo, santo, santo. Amén, iglesia. Entonces, qué maravillosa es la palabra. Creo que mejor no nos pudo haber hablado el Señor hoy, en este día 13 de mayo del 2020, para que nos podamos disfrutar. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús.
y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que hoy sí entendimos que somos templo de Dios, del Espíritu Santo, y que ya no necesitamos ir a un río Jordán a bañarnos o a bautizarnos. No necesitamos ir a adorar al muro de los lamentos. A donde estemos, ahí te adoraremos, porque tú vives dentro de nosotros y debemos tener todos los días esa reverencia hacia ti, de adorarte, glorificarte, porque qué privilegio tan grande que nos escogiste y nos limpiaste siendo un templo que estaba tan sucio, lleno de adulterio, de mentira, de borrachera, lleno de tantas cosas, pero ahí nos comprobaste que tu sangre nos limpia de todo pecado y que tu palabra nos purifica, tu palabra nos limpia, tu palabra nos lavó de todas esas inmundicias. Señor, ten compasión y misericordia de aquellos que de pronto a través de escuchar este mensaje puedan todavía estar diciendo, no acepto, no creo en esa palabra. Perdónalos, ayúdalos, Espíritu Santo, a que ellos reconozcan que en realidad ellos están abusando, están acabando de ese tesoro tan grande que tú les diste, que ellos podían ser templos, recipientes tuyos, Señor, y lo que están es destruyéndolo con alcohol, con adulterio, fornicación, mentiras, robos, engaños, depravaciones, tatuajes y tantas cosas que se están haciendo. Pero si ellos se arrepienten, homosexualismo, lesbianismo, si ellos se arrepienten, Señor, tú eres tan bueno y misericordioso que los perdonas y los limpias, y aunque tengan el pecado rojo como el carmesí, los pone blanco como un copo de nieve. Y tú invitaste a los de Sodoma y Gomorra, pero te rechazaron. Y hoy estás haciendo lo mismo y te están rechazando, Señor. Prefieren ser templos de demonios, templos de mercaderías, haciendo toda inmundicia y toda cosa en su cuerpo y llenándolo de tanta basura, a donde Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Gracias por este día, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente, y un aplauso al que vive.